Buenas chicos, el video de hoy va a tratar de lo que son las ondas, sus características y los medios en los que la onda se tiene que llevar a cabo. Este video es meramente introductorio y les va a servir para hacer los ejercicios de su cuadernillo. Empezamos con lo que es una breve introducción de lo que son las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas requieren como tal una fuerza y un medio material para que se lleven a cabo. El fin de esta onda es transmitir lo que es energía. ¿Cómo las va a transmitir? Por medio de una cuerda, un líquido o un sonido. Estos son como ejemplos. Y estos a su vez tienen que transmitir lo que es una velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación tiene que estar basada en lo que es la longitud de onda, la frecuencia y el periodo, para presentar fenómenos de reflexión, refracción y difracción. Vamos a empezar con lo que son los movimientos periódicos. Un movimiento periódico es el tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite exactamente en intervalos regulares de tiempo. Es el tiempo mínimo necesario para que el estado del sistema se repita, se llama periodo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, ejemplo, mi muñequito que está en la parte de aquí tiene un punto de inicial A. Tiene que recorrer una cierta distancia para llegar a lo que es un punto B. Esa distancia la va a recorrer en un tiempo determinado que son 20 segundos. ¿Qué va a pasar? Mi muñeco se va a empezar a mover en una serie de movimientos en forma de curvas. Cada uno de esos movimientos va a tener un intervalo de tiempo. El conjunto de todos esos movimientos que va a llevar a cabo, aunque el muñeco se mueva de A a B, va a transcurrir 20 segundos. Eso que está generando el muñeco es un movimiento periódico que respeta como tal un tiempo mínimo necesario para recorrer todo este trayecto. ¿Cuáles son los ejemplos del movimiento periódico? Bien, las oscilaciones de un péndulo, el movimiento armónico como tal, una rotación con una velocidad constante alrededor de un eje y la Tierra girando alrededor del Sol. Bueno, este puede ser, este no puede ser, depende de qué, de la curvatura como tal y la trayectoria que esté generando el planeta. Movimiento pendular. El movimiento pendular es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria y está configurada por una masa, que es este puntito de color verde, suspendida de un punto en un determinado eje horizontal, fijo mediante un hilo, una varilla o un otro dispositivo para medir el tiempo. Cabe resaltar que este hilo inextendible de masa es totalmente despreciable. El péndulo como tal genera un movimiento de vaivén. Este vaivén es una vibración y es producida por este péndulo. El péndulo que se desplaza de un lado a otro tiene un desplazamiento máximo que se llama amplitud. Y el tiempo que tarda en producirse una vibración completa, es decir, la ida y la vuelta, es conocido como periodo. Ahora bien, la frecuencia como tal es el número de vibraciones completas u oscilaciones que se presentan en la unidad de tiempo, en ocasiones segundos o minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi masa como tal va a generar un movimiento. Ese movimiento de A a B va a tener como tal una amplitud. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cuánto tiempo le va a tomar en ir y venir a esta masa? Va a ser el periodo. Y la frecuencia van a ser las repeticiones que lleva como tal a cabo esta masa, el movimiento como tal. ¿Cuántas vibraciones hizo del punto A al punto B y viceversa? Ahora bien, yo puedo calcular lo que es el periodo y la frecuencia porque son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que si aumenta uno, disminuye el otro en la misma proporción. Entonces, como tal, tenemos las siguientes ecuaciones. Una es para calcular lo que es el periodo y la otra es para calcular lo que es la frecuencia. T como tal corresponde al periodo en segundos y la F corresponde a la frecuencia
que se va a medir en ciclos o segundos o hertz en honra a Heinrich Hertz. ¿Okay? Tenemos lo que es el movimiento de un resorte. El movimiento de un resorte es un movimiento armónico, ya que consiste en una masa, que en este caso va a ser mi coche que está aquí, unida a lo que es un resorte, que a la vez se haya fijada en una pared. Se supone que es un movimiento sin rozamiento sobre la superficie horizontal. ¿Qué va a pasar? Mi coche, al momento de moverse de la posición de equilibrio, va a generar que mi resorte se tense. Esta tensión va a provocar una fuerza de repulsión que lo va a regresar a lo que es a su posición original, su posición de equilibrio. Entonces mi coche va a retroceder por la fuerza que tenía o que generó a partir de estirarse más. Esto se ve representado en el siguiente ejemplo. Como tal, mi objeto se encuentra en una posición de equilibrio. Al momento de yo aplicarle un exceso de energía, voy a estirar como tal el medio y voy a generar lo que es una fuerza contraria que va a llevar a lo que es regresar más allá de mi punto de equilibrio. ¿Qué va a generar esto? Otra fuerza de repulsión que lo va a tener que regresar otra vez a su posición de equilibrio o más allá. Depende de qué, de la fuerza que estemos generando. Okay. Vamos a ver ahora sí lo que son las ondas como tal. Las ondas se forman a través de lo que se le conoce como pulsos o fuerzas externas que provocan movimientos vibratorios. Para esto se requiere lo que es un medio material. Estamos siempre un medio físico para que yo pueda tener una onda. ¿Y cuál es el fin de esta onda? Transmitir como tal energía. Ejemplo como tal, tengo lo siguiente. Tengo un objeto que va a caer en la masa de agua. Esta masa de agua va a generar lo que es un breve intercambio de energía de abajo hacia arriba. Este intercambio de energía va a generar lo que son las previas ondulaciones a lo que es el agua, ya que esta fuerza de choque va a generar lo que son fuerzas de desplazamiento. Entonces, esas fuerzas va a generar lo que son las ondas de agua. Entonces, ¿qué necesité? Un pulso como tal, que fue mi producto, mi bolita de color naranja, externa. ¿Qué va a provocar? Movimientos vibratorios. ¿En qué medio? En este caso va a ser el agua. Al final de cuentas voy a transmitir lo que es energía, del punto de iniciación al punto final o hasta donde se encuentre delimitado como tal mi medio de propagación de la onda. Los tipos de ondas. Los tipos de ondas van a ser ondas mecánicas. Estas ondas como tal requieren una fuerza que se pueda palpar, que se pueda ver. En este caso aquí vemos una mano que está generando una fuerza de abajo hacia arriba para generar lo que es mi onda. También tenemos las ondas acústicas que vienen a partir de las vibraciones de algunos instrumentos que van a generar ondas que se van a transmitir a través de lo que es el aire y va a llegar a lo que son nuestros tímpanos. Chicos, pregunta para que exenten estos dos cuestionarios de la semana. ¿Cómo es que el oído puede captar los sonidos? Es la pregunta. El primer comentario que me conteste la pregunta va a exentar los cuestionarios. Siguiente, ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas más que nada se refieren a lo que vamos a ver como el espectro de luz. ¿Qué tanto yo voy a alcanzar a ver? Depende de qué, de la vibración de las ondas que me estén dando. Y por último tenemos lo que son las ondas ionizantes y las ondas no ionizantes. Estas ondas vienen a partir de lo que son las partículas como tal, partícula alfa, beta y rayos gamma que van a generar cada uno de los electrones. ¿Y esto sirve para qué? Para penetrar lo que son las diferentes capas. Aquí tenemos papel, plástico y plomo. Vamos a ver lo que son las características de las ondas. Primeramente tenemos lo que son las ondas transversales. Las ondas transversales son aquellas que se producen cuando un cuerpo vibra en forma transversal al movimiento de propagación de la onda. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, yo tengo como tal
sostenido lo que es un hilo y le voy a aplicar lo que es una fuerza que va de abajo hacia arriba. Eso es una onda transversal, que a partir de lo que es la aplicación o el pulso de una fuerza externa va a generar este tipo de ondas que van a ir de un lado a otro. Otra característica son las ondas longitudinales, que son aquellas que se producen cuando un cuerpo vibra en forma paralela a la dirección del movimiento de propagación, que puede ser hacia adelante y hacia atrás, haciendo, como el ejemplo del resorte, que se unen y se juntan al separarse las espirales del mismo. Tenemos un fenómeno que es de compresión al momento de juntarlas y de refracción cuando se separan. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mi pulso no va a ir de abajo hacia arriba, sino que va a ir en forma del mismo eje de las X, en este ejemplo, que va a comprimir o va a separar como tal lo que es mi resorte. Va a generar lo que son longitudes de onda, que es esta parte de aquí, y lo que es una amplitud, ¿vale? Fenómenos de compresión hasta que se estire totalmente lo que es mi medio. Y luego vamos a ver lo que son las características de la onda. Una onda como tal tiene que tener las siguientes características. Tiene que tener una elongación. Esta elongación es la distancia de cada partícula vibrante de su posición. En este caso me está diciendo que las ondas como tal se componen por partículas y la elongación va a ser la distancia que hay de partícula en partícula. La amplitud como tal, en este caso en la gráfica se puede ver de este lado, que es la distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un punto inicial A, digamos, y que esa partícula va a llegar a un punto máximo B. Esa es la amplitud. ¿Cuánto mi partícula va a ser capaz de recorrer del punto inicial al punto final? Siguiente, oscilación o ciclo, que es el recorrido de cada partícula desde que inicia una vibración hasta que se vuelve a su posición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mi partícula va a recorrer un cierto como tal camino, y esto sobre todo en péndulos. Ese camino va a tener un final B, pero tiene que regresar a su posición A, porque hay fenómenos de refracción. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen la misma elongación en todo momento. ¿Cuánto mi partícula le va a llevar a cabo? Bueno, ¿cuánto mi partícula va a recorrer de un punto a otro punto? Cabe resaltar que el punto máximo que va a recorrer aquella onda se le va a llamar cresta. Entonces la longitud de onda va de cresta a cresta o de valle a valle, dependiendo de qué, de lo que esté midiendo. Se supone que la longitud de onda va a ser la misma en toda la propagación. Número de onda. Como tal, número de onda son las longitudes de onda totales que hay en una longitud total de tiempo. O sea, ¿qué tantas longitudes de onda yo voy a tener en todo mi desplazamiento? La velocidad de propagación. La velocidad de propagación es, ahora sí, cuánto tiempo le va a llevar a mi onda propagarse en un espacio determinado, en un tiempo determinado. El periodo, que es el tiempo que tarda una onda en recorrer todo el espacio, y la frecuencia como tal, que son las oscilaciones de las partículas que hay. La velocidad de propagación va a depender mucho de lo que es el periodo y lo que es la frecuencia. ¿Ok? Velocidad de propagación. ¿De qué depende? Un medio de propagación, dependiendo del medio de propagación, va a ser el tiempo que le tome mi onda. La longitud de onda, la distancia que hay entre cresta y cresta, valle o valle. El periodo, que es el tiempo que le va a llevar a recorrer todo el sistema, y la frecuencia como tal, que es el número de ciclos u oscilaciones que se tiene. ¿Okay? Para que yo pueda medir lo que es la velocidad de propagación, tenemos dos cuestiones, en función al periodo y en función a la frecuencia. Sobre todo, la velocidad de propagación va a depender siempre
periodo, frecuencia. En lo que es en función de del periodo, tenemos que V va a ser la velocidad, lambda va a ser la longitud de onda y T va a ser el periodo. En función a la frecuencia, la velocidad de propagación va a ser igual a lo que es la frecuencia por lambda. La velocidad de propagación va a estar dada por lo que es la longitud de onda dependiendo de qué, del periodo o dependiendo de la frecuencia como tal. Y con eso termino como tal el video. Voy a dejarlo hasta aquí. Posteriormente vamos a ver lo que son las variables de los cuales va a depender una onda, así como los fenómenos que se presentan en cada una de las ondas. Hemos visto cuando vimos el mapa conceptual al inicio del video que tenemos tres fenómenos: refracción, difracción y lo que es la reflexión, refracción y difracción. Esto los voy a ver en el video que vamos a tener el día jueves en Zoom con diferentes escenarios para que los podamos comprender. Por el momento es todo, chicos. Espero que estén bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.